Datos del Banco Central indican que la economía uruguaya creció un 1.8% en 2025. Es un crecimiento moderado, pero a la vez el presupuesto nacional está previsto en un crecimiento económico del 2.6%, lo que quiere decir que hay un desfasaje de 8 puntos entre lo que creció la economía y lo que el presupuesto que diseñaron las autoridades de nuestro país, contienen. Va a ser un gusto recibir esta tarde en Palabras Cruzadas al economista Germán D'Agosto, precisamente para hablar de esta realidad. Por un lado, se puede decir que el crecimiento fue bajo, pero fue un crecimiento al fin, pero a la vez esto no alcanza para lo que prevé el presupuesto nacional, ¿no? Exactamente. Ahí tenés que ver en qué parte del vaso te concentrás, si querés. ¿Es un crecimiento en promedio del año? Es un crecimiento en un mundo complejo, pero es un crecimiento que está por debajo de la capacidad potencial de crecimiento, estimada en torno al 2%, está por debajo del crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue 3,3%, y en particular, como bien destacás vos, está por debajo de la proyección que forma parte de una planificación que da sustento a el programa de gobierno, que es básicamente lo que se plasma justamente en el presupuesto quinquenal. Por lo tanto, es un dato complejo porque además vos tenés que en el promedio la economía creció 1,8%. Pero cuando entrás al interior del año y distinguís entre la primera mitad y la segunda mitad, el crecimiento se dio en el primer semestre. Y en el segundo semestre, si bien no tuvimos una recesión técnica, como confirmaba el indicador adelantado de actividad, ¿sí?, tenemos una economía estancada. Y eso es problemático porque justamente es la inercia que nos viene hacia el 2026. Es decir, el arrastre. La foto del 2025 termina siendo menos mala, más allá de todo esto que dijimos, que es un crecimiento bajo, pero la película es más compleja, porque justamente tenés un año que fue de más a menos y que nos deja una inercia complicada para otro año donde vos tenés una proyección oficial del 2,2%, y hoy una proyección de los analistas, que son los que relevan mensualmente el Banco Central y que todos los meses tienen la posibilidad de ir corrigiendo estas proyecciones, que hoy por hoy en marzo está en 1,6%. Y eso sería un desvío acumulado sobre el desvío que vos identificabas durante el 2025. Por lo tanto, cada vez se complejiza más justamente el panorama, dado que estás desviándote, o el divorcio entre lo que vos proyectaste que iba a suceder con el crecimiento y lo que efectivamente parece consolidarse a medida que vamos avanzando en el tiempo, se están separando cada vez más. Y eso naturalmente tiene un conjunto de implicancias, un conjunto de tensiones que veremos cómo lo resuelve la autoridad en el marco de la rendición de cuentas que va a presentar a mediados del año. Ahí, Germán, la rendición pasa a ser clave también, ¿no? Pero digo, en esto que estamos hablando de la realidad uruguaya, es inevitable mirar al mundo, ¿no? A este Exacto. mundo que plantea un montón de incertidumbres. ¿Cuánto condiciona realmente todo lo que está pasando en otros países, en otros mercados importantes, en esta realidad uruguaya? Y muchísimo y crecientemente, porque en definitiva vos estás en un mundo estamos entrando en un mundo que no conocemos. Y las herramientas con las cuales la disciplina económica se ha aproximado al análisis del funcionamiento del ordenamiento global durante los últimos 75 años ya no tienen sentido, porque el mundo que conocimos no es el mundo que estamos vislumbrando hoy. Hay un montón de quiebres, en particular el quiebre asociado a valorar, por ejemplo, la integración y la cooperación, ¿sí?, lo que es la globalización, lo que es la integración. Hoy estamos en un mundo muchísimo más cerrado, estamos en un mundo que está atravesado por una disrupción tecnológica que tiene un montón de impactos, estamos en un mundo que en particular está atravesado por una disputa hegemónica entre una potencia que viene en declive relativo, acelerado a partir de la segunda administración de Trump, y una potencia en ascenso. Y creo que esa tensión, que justamente permite analizar muchas de las cosas que han pasado en los últimos años, desde la guerra comercial a el titular de búsqueda de hoy, donde O'Donnell mencionaba explícitamente la insostenible presión que está generando Estados Unidos para que rompamos justamente relaciones con China, que es nuestro principal socio comercial. China era en 1980, antes de abrirse al mundo, el 2% de la economía mundial y Estados Unidos era el 20% de la economía mundial. Hoy se proyecta que China va a ser el 23% de la economía mundial y Estados Unidos el 15% de la economía mundial. Es decir, eso es algo raro, es anómalo, no solamente el cambio de la potencia hegemónica, que es algo que no se da
regularmente, sino que en este caso tiene la particular complejidad que tiene que ver con un costado occidental y un oriental. Típicamente en los últimos siglos lo que hemos visto es cómo distintos países occidentales cambiaban justamente su lugar como potencia. Hoy lo que estamos viendo es algo que hay que ir mucho tiempo para atrás para encontrar un rebalanceo del poder económico recostado sobre Asia, en particular para un país como el nuestro, chico, abierto y en un polo menos dinámico del mundo, que tiene justamente una matriz exportadora que descansa justamente principalmente sobre China. O sea que eso hace que la situación sea extremadamente complicada, y sobre eso, que viene desde hace varios años, empiezan a aparecer focos nuevos que naturalmente estaban latentes, subyacentes, pero que están explotando ahora, en particular la guerra en Medio Oriente. Estamos ante el shock petrolero más relevante de las últimas décadas. El aumento del petróleo desde que empezó este conflicto es mayor al aumento del petróleo en el mismo periodo del conflicto entre Rusia y Ucrania, o la guerra del Golfo. Es decir, la suba que estamos viendo en el petróleo... Se viene una suba ahora, porque el petróleo no ha parado de subir. Ha tenido de bajar, lo cual es doblemente complejo, porque vos tenés que en tendencia va a subir por todo lo que está pasando, en particular porque el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Pero además tenés justamente una volatilidad que te pasa de 90 a 110, de 70 a 130, que básicamente estamos registrando las mayores variaciones diarias desde que hay registros, porque justamente estamos a merced de un personaje, justamente, ¿no? Como Donald Trump, ¿no? Un personaje que justamente sale de estos claros oscuros gramscianos de entre un mundo viejo que se muere y un mundo nuevo que todavía no nace, que naturalmente no te permite nada de previsibilidad. El mundo está justamente asociado a una incertidumbre y una volatilidad que pasaron a ser la norma, no la excepción. Entonces, sobre eso, vos tenés como país que estás recibiendo lo que los economistas llaman un shock negativo de términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Básicamente es la relación entre el precio de lo que le vendemos al mundo y el precio de lo que le compramos al mundo. El petróleo está subiendo mucho más que los alimentos hoy. Por lo tanto, Uruguay recibe desde afuera un shock de oferta petrolero sumamente relevante que complejiza más un escenario que ya de por sí era complejo, porque todos estos otros procesos vienen operando desde hace varios años, pero ahora justamente empiezan a generar este tipo de disrupciones que naturalmente tienen consecuencias sumamente relevantes porque afectan justamente los costos energéticos, un insumo clave para todo lo que es la producción. Ahora, tomando esto que le dijo Odone hoy a Búsqueda, ¿no? De que Uruguay estaba recibiendo una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos para romper ese vínculo comercial que tenemos con China, no hace más que confirmar que es muy difícil para nuestro mercado mantener cierta neutralidad comercial en este contexto, ¿no? Y va a ser cada vez más difícil para los países porque estamos todos encerrados justamente en este juego de suma cero entre un mundo que se perfila bipolar confrontativo. Venimos del mundo de la Pax Americana, mundo unipolar, y donde básicamente el mundo, más allá de los miles de matices y las miles de desgracias que se han ido sucediendo, pero en términos acumulados, tuvo 70 años de estabilidad y de mayor prosperidad que pasan a estar totalmente interrumpidos y por tanto justamente nos dejan esta otra bruma que no nos cuesta visualizar hacia adelante cómo un país como Uruguay, pero en realidad como cualquier país, se puede mover ante este mundo proteccionista fragmentado en dos bloques rivales que naturalmente están teniendo una aproximación confrontativa. O sea, donde la geopolítica pasa a ser la directriz de las decisiones de inversión, por ejemplo, ¿no? En definitiva, la economía lo que estudia es el mecanismo de asignación de recursos escasos para fines múltiples. Durante los últimos 75 años, lo que guiaba las decisiones de por qué una empresa invierte acá o por qué una empresa allá, por qué viene Finlandia a invertir acá, ese tipo de inversiones, era una cuestión de eficiencia. Voy a invertir donde me conviene más desde el punto de vista de la eficiencia económica, porque es más barato, porque hay más tecnología, ¿no? Hoy por hoy esas decisiones se recuestan más que nada en cuestiones geopolíticas y en cuestiones de afinidad, en cuestiones vinculadas a la defensa nacional, y eso tiene un costo para el mundo, que es un costo en términos de eficiencia. Cerrarte, hacer proteccionismo, industrializarte para adentro, tiene un costo que se paga en materia de actividad económica, menor crecimiento mundial, y en materia de mayor inflación. Es mucho más costoso para Estados Unidos producir las cosas que antes le compraba a China. Volver a desarrollar esas capacidades, y eso aplica para todos. Un mundo más cerrado es un mundo
que tienen menores perspectivas de crecimiento. Creo que lo puso muy bien el primer ministro canadiense cuando habló en Davos, que justamente dijo, se acabó la ilusión, se acabó esta ficción de alguna manera, y lo que estamos es ante una ruptura del ordenamiento que nos acompañó desde la segunda posguerra y no sabemos qué es lo que va a suceder, pero dado la actuación de las potencias, en particular de Estados Unidos, ¿no? El hecho de usar los aranceles como arma, el hecho de usar las herramientas financieras como mecanismo de coerción, o sea, el hecho de este patoterismo, de alguna manera, todo eso lo que está haciendo justamente es nos está poniendo sobre la mesa que el mundo que parece revelársenos ante nuestros ojos es un mundo menos próspero, más volátil, más incierto, menos predecible, y todo eso tiene consecuencias, naturalmente, para todos. En particular, para un país chiquito, alejado de los polos de dinamismo global, que es abierto. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la previsión presupuestal? Reiteramos, para que la gente lo tenga claro. El reparto del dinero es sobre la base de un crecimiento del 2.6 y la economía crece 1.8 y con un arrastre negativo. Exacto. Para 2026. Quiere decir que en 2026 todavía va a crecer menos. ¿Qué margen de acción tienen las autoridades económicas para sostener este presupuesto y no ir a recortar el gasto? Y bueno, no hay plata. Es complejo, exacto, ¿no? Porque vos tenés, a ver, ¿qué podría hacer el gobierno ante un escenario de menor crecimiento? Que en definitiva, desde la perspectiva que vos me lo estás preguntando, es un escenario de menor recaudación. Menor crecimiento es menor recaudación. Entonces, ¿vos qué podrías hacer? Podrías aumentar impuestos. Eso ya dijo que está por fuera de la mesa, porque justamente una preocupación que tenía Odone era que la discusión presupuestaria vinculada a los impuestos no estaba cerrada porque todavía hay presión, y sigue habiendo, a partir de la propuesta reciente del PIT-CNT, por ejemplo, de gravar al 1% más rico, ¿no? Para Odone eso era problemático porque envía una señal que de alguna manera hace replegar la inversión. Por eso cerró la puerta de una. Y por eso cerró la puerta de la discusión de los impuestos. Porque dice, yo necesito que la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto pase del 16% al 20%. Es un salto sumamente relevante. Y para lograr eso necesito que el sector privado reciba señales limpias, si se quiere. Y la discusión sobre los impuestos me está generando un ruido innecesario. Por eso cerró él la puerta. Acá no estamos discutiendo si estuvo bien, si estamos a favor o no estamos a favor. Estamos tratando de leer qué es lo que puede hacer la persona que está a cargo de tomar las decisiones. Que básicamente entendió que por el lado de los impuestos no va a haber nada nuevo. Fue tajante en eso. Creo que Arín también complementa eso. Siempre asociado a las señales que se envían para la inversión, que es lo que ellos quieren repuntar, porque de ahí descansaría ese mayor crecimiento. O sea que eso lo tenés obturado, no vas por ahí. Otro camino, ¿cuál sería? Corregir las ambiciones fiscales. Es decir, yo, al momento de presupuestar, ¿sí? El año pasado, que es un presupuesto que nace de una restricción presupuestal y que tenía como objetivo hacer una corrección de las cuentas públicas de 1.5 puntos del PIB en el quinquenio, que tenía la dificultad que aparte estaba concentrado sobre los últimos 3 años, que atenta contra lo que uno sabe por la historia fiscal, de que los incentivos para hacer coincidir el ciclo político con el ciclo económico sobre el final del periodo, más allá de que pueda haber una regla fiscal, pesan y que naturalmente es mucho más difícil corregir cerca de las elecciones que hacerlo antes. O sea que por ahí ya tenías ese problema. Entonces, el segundo camino, que no es el de aumentar los impuestos, sería que en la rendición de cuentas dijeran, bueno, proyectamos una mejora fiscal de 1,5%. Bueno, vamos a corregir, dado que tenemos un menor crecimiento, dado lo que está pasando en el mundo, y en lugar de ser 1,5, será 1% o 0%. Lo que quiero tratar de transmitir es que el segundo mecanismo de corrección podría ser revisar las metas fiscales del gobierno. Si no estás dispuesto a revisar el endeudamiento, eso es lo que... Por lo tanto, en definitiva, porque cuando miramos la sustentabilidad fiscal desde la economía, nos preocupa en realidad la deuda y no tanto el déficit. El déficit es problemático en tanto te genera necesidades de endeudamiento. Un país puede tener el déficit que puede financiar. Por eso hay países como Estados Unidos y Japón que pueden tener más de 100% de deuda, porque siempre van a estar dispuestos a financiarse. Pero en el caso de Uruguay, eso no es así. O sea que, básicamente, más déficit es más endeudamiento, ¿no? Y eso tiene un límite. Y eso tiene un límite dado por el mercado, básicamente, por los que a vos te generan condiciones benevolentes de acceso a ese financiamiento en términos de pagar una tasa más baja, de que la deuda sea a plazos mayores, de que la deuda sea en nuestra moneda, o sea, un conjunto de condiciones a la que Uruguay accede. Porque más allá del desequilibrio fiscal,
Uruguay es un país que tiene un riesgo país muy bajo, uno de los más bajos de la región, está por encima varios escalones de lo que es el grado inversor. O sea, todavía tenemos una mirada benevolente y que se hace más benevolente dado lo que es el mundo. Pero eso no quiere decir que vos tengas un problema fiscal y eso está destacado por las autoridades. Por lo tanto, ahí tendrás un problema vinculado a tu propio discurso, es decir, acá hay que corregir el déficit fiscal. Y el presupuesto se diseñó justamente a partir de que vos tenías que mejorar las cuentas públicas. Por lo tanto, si no estás dispuesto a corregir las metas fiscales, en particular por el impacto en el endeudamiento, el tercer camino que te queda para afrontar este escenario es reducir el gasto. Entonces, el menú de opciones es elegir cuál es el menor de los males. Pero básicamente, ya te digo, un camino sería aumentar los impuestos, un camino sería crecer más, pero eso no va a pasar. Primer camino, aumentar los impuestos. Ya cerró esa discusión en el Ministerio. Segundo camino, revisar las metas fiscales, ser menos ambicioso en la cadencia y en la intensidad de la corrección. Tercer camino, ajustar el gasto. O sea, eso es lo que está hoy abierto a las señales que empieza a transmitir Odone de cara a la presentación o previo diseño de lo que es la rendición de cuentas, que es cuando el gobierno... ¿Y no pueden ser las dos? Siempre puede tener una combinación de todos esos elementos. No ser tan ambicioso a la hora de, corregir la meta fiscal. Exacto. Y a la vez recortar el gasto. Podés tomar esas tres opciones puras o usar combinaciones de esas tres. Con una precisión que genera también una tensión. Y es que el recorte de gasto justamente afecta a la actividad económica. Entonces, en un escenario de bajo crecimiento, hacer un recorte del gasto es pegarle directamente a la actividad económica, porque en definitiva el gasto es una parte clave del PIB. Entonces lo que te hace un ajuste fiscal es te saca dinamismo a la actividad económica, lo cual hace que este problema sea todavía más complejo, porque lo que te mejora en un frente, te empeora en el otro. Es una tensión sumamente complicada porque estás administrando escasez. Uh-huh. Ahora, en su discurso ante la Asamblea General el pasado 1 de marzo, el presidente Orsi destacó la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo, 19.000 de ellos incluso vinculados al trabajo femenino, ¿no? Así y formal. La mayoría fue formal, exacto. La mayoría fue en interior y la mayoría fue femenino. 3 datos que de alguna manera reducen brechas relevantes e impactan sobre poblaciones más vulnerables, los informales, las mujeres y otros colectivos y el interior del país. Y justamente yo te iba a preguntar qué dimensión toma eso, con el impacto en el salario, por ejemplo, en este contexto. Exacto. De vuelta ahí podemos mirar la foto del 2025, es una buena foto en términos de empleo por estas condiciones. Empleo en máximos, ¿sí? El desempleo llegó a bajar hasta el 7%, después subió, tenés justamente la creación de estos 26.000 puestos de trabajo, cuya composición es favorable, pero eso es la foto. Cuando vas a la película, tenés lo mismo que ves o observás en el plano de la actividad. Un buen primer semestre y un mal segundo semestre. Por lo tanto, lo que estás viendo en números agregados o en números promedios es principalmente lo que pasó entre enero y julio del año pasado. El desafío es, en un marco de menor crecimiento, sostener ese dinamismo para el mercado laboral, ¿sí? Porque vos el año pasado, además de tener mejoras como todas las que vos identificaste, además tuviste una mejora fiscal, una mejora de los salarios, en términos reales. O sea que de esa perspectiva te queda esa buena foto. Pero de vuelta, lo que es más preocupante es cuál es la inercia que arrastra tanto el mercado laboral, lo mismo con la recaudación. ¿Sí? La recaudación sobre fines del año pasado empezó a caer dando cuenta de esa desaceleración, al igual que el empleo, al igual que esos indicadores del mercado laboral. En particular, en un escenario inédito en Uruguay, que es escuchar a las autoridades diciendo que la baja inflación es problemática. Porque es problemática porque te genera un problema en el frente fiscal y también te genera una tensión en el mercado laboral asociada a la magnitud justamente del incremento del poder de compra. ¿Por qué motivo? Porque el Poder Ejecutivo presentó sus lineamientos, ¿se acuerdan?, para la negociación colectiva, sí, distinguiendo 3 franjas, apuntalando la franja más baja de ingresos, dejando 0 crecimiento real en la franja más alta, pero todo eso se había planificado en función no solamente del objetivo del gobierno en términos del salario y el empleo, sino también de los objetivos del gobierno en otros frentes. Es un poco, básicamente, lo que intenta hacer cuando plantea los lineamientos. Son lineamientos salariales, pero el Ejecutivo también persigue otros objetivos y básicamente todo eso se diseñó asumiendo que la inflación iba a ser de 4,5. ¿Por qué 4,5? Porque es la meta del Banco Central. Lo que estamos viendo es una inflación más baja
Y por tanto nos lleva a este escenario extraño, anómalo para la historia del Uruguay, donde escuchamos a las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía preocupadas porque la inflación es muy baja. Claro, es muy baja porque vos diseñaste el presupuesto asumiendo 4,5% de inflación. Aumentaste los salarios pensando que... Y diseñaste los lineamientos salariales asumiendo un 4,5%. Por eso, no es que la inflación baja sea un problema, nunca lo sería. La inflación es a suerte, entre comillas, de impuesto regresivo. Afecta más al que tiene menos, que es justamente el hogar vulnerable que destina el 100% o más, si se endeuda, de su gasto al consumo. El tema es que es problemático porque no es que sea bajo, es que es más bajo de lo que vos proyectaste en dos instancias claves para la economía, el presupuesto y los consejos salariales. Ahora, de alguna manera, también, entre comillas, lo que está pasando en el mundo, que te hizo dar vuelta al dólar, que te hizo dar vuelta al petróleo, lo que va a hacer es que, entre comillas, va a ayudar a que el Banco Central vuelva a cumplir esa meta. Es decir, nos va a tirar la inflación para arriba. Por eso es raro escucharlo, es raro transmitirlo, porque es contraintuitivo pensar que queremos que la inflación suba o que las autoridades nos digan que quiere una inflación mayor. Sobre todo cuando el discurso político muchas veces apuntaba a bajar la inflación. Exacto, eso le pone una capa de complejidad porque lo hace contraintuitivo. El tema es que el gobierno diseñó dos instancias claves asumiendo una proyección que hoy no se cumple. Y eso afecta, lo ves plasmado en el crecimiento y lo ves plasmado también en la inflación. Y en la inflación con dos derivadas. Una en términos fiscales, ¿sí? Y otra en términos salariales.